¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al En 15 de hoy. Miren lo que tengo en mi mano y miren a quién tengo desde España, donde vive y donde está. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar platicando contigo, de la otra Isabel, de verte. En fin, en estos tiempos rarísimos. En estos tiempos, sí. La otra Isabel, lo empezaba a leer y pensaba y decía, para una mujer que ha vivido en los dos países, que es de alguna manera de los dos países, debe haber sido interesantísimo hablar de esta mujer, de esta Isabel, que no se llamaba Isabel, que nació aquí y que se la llevaron para allá y se cambió el nombre Isabel. Algo debe ser interesante para ti, ¿no? Fue muy interesante. De hecho, yo creo que el libro nace de esa búsqueda mía, de esas dos mitades mías, ¿no? O mis dos enteros, que es la parte mexicana y la parte española, ¿no? Y entonces, este es un libro que nace también de esa necesidad que yo tengo de entendernos como personas más grandes que el país en el que te toca nacer, ¿no? Y entonces Isabel Moctezuma fue justamente un perfecto ejemplo de esa transformación, de esa evolución, de esa nueva mexicanidad que se construyó a raíz de la conquista, ¿no? Claro, porque ella es hija de Moctezuma y se la llevan los españoles. No, pero no se la llevan. Bueno, no se la llevan. O sea, ella se queda en México, pero cuando digo se la llevan, ¿no? Metafóricamente se la transforman, ¿no? La transforman, ¿no? Sí. Y se cambia el nombre y tiene que liarse con la religión y con mil cosas. Y también aprovechaste para contar un poco ese momento que hoy está tan discutido, además, ¿no? Sí. Ese momento de 1521, ¿no? Es que, claro, a raíz del quinto centenario, pues han surgido hispanistas, han surgido personas a favor, en contra de las versiones, ¿no? De las más clásicas, de las nuevas narrativas, y hay para todos los gustos y para todos los colores hay, ¿no? Pero la historia de la otra Isabel, justamente, cuando yo empecé a escribirla, fue hace, pues, 2 o 3 años, en 2018 creo que empecé a escribirla, y surgió de ese entendimiento, de esa reconciliación entre naciones, y la historia de Isabel Moctezuma me pareció interesantísima precisamente por eso, porque ella es hija de Moctezuma, era la hija favorita de Moctezuma Xocoyotzin, y cuando llega Hernán Cortés, en esa diplomacia que estaba tratando de crear Moctezuma, se la da. Le da a su hija predilecta a Hernán Cortés y le dice, llévatela contigo. Y de hecho, en la noche triste se la lleva Cortés a ella y a otras hermanas, ¿no? Y perecen muchísimos en la noche triste, la que hoy llaman otros la noche de la victoria, ¿no? Pero que fue tristísima para todos, aunque ganaran, aunque perdieran. Y ella empieza una transformación porque a esta mujer después la van a casar con 3 españoles. O sea, a ella la utilizaban como llave, como moneda de cambio un poco para legitimar procesos, ¿no? Y es una historia muy interesante de una mujer y de muchas mujeres de la conquista, porque sale ella y salen todas las demás. Y un poco eso te quería decir, que es interesante ver desde los ojos y a través de una mujer una historia que básicamente conocemos por hombres. Exacto, porque... Y a través de las historias de los hombres, ¿no? Exacto, la narrativa siempre ha sido masculina, y la historia también, y hay cantidad de mujeres en la historia que son solamente un pie de página, una mención ahí en... Bueno, Bernal Díaz del Castillo dice de Isabel Moctezuma que era una mujer muy hermosa, muy devota y con labios en forma de corazón, ¿no? Esa es como una de las pocas cosas que se dicen, y mira que de ella se dicen cosas. Pero hay muchísimas mujeres a las que pues siempre se ha visto como mujeres sumisas, mujeres domesticadas. Yo quería romper con esa visión de la mujer domesticada, quería mostrar a mujeres empoderadas en su época, pero que ejercieron su parcela de poder. Creo que esta es una novela que empodera mucho al que la lee también. A ver, ¿a quién la lee, dices? Claro, los libros empoderan siempre, ¿no? Sí, eso está claro. Y este libro empodera especialmente
por lo menos es lo que me han dicho en los clubes de lectura que hemos tenido, siempre me dicen, a mí este libro me empoderó y me da muchísimo gusto, porque es un libro que te hace sentir orgulloso de ser mexicano, orgulloso de tu historia, orgulloso de ver el camino que se ha recorrido desde la conquista hasta ahora, porque el mexicano suele quedarse siempre con idealización del mundo prehispánico mexica, que por supuesto se tiene que ver con mucho orgullo porque fue una cosa impresionante y una civilización fantástica, pero luego hay un gran paréntesis en lo virreinal y luego otra vez en la independencia vuelve a surgir como este anhelo, ¿verdad? Es como ese hijo que corta el cordón umbilical con el padre, ¿no? O con la madre, pero todo lo virreinal ahí se queda en una vergüenza, en una cosa como no somos nosotros. Y sí somos nosotros. O sea, claro que somos nosotros. Claro, es el momento en donde se reconstruye la identidad, se entiende qué ha pasado, qué nos pasó, dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Y creo que el que lee La otra Isabel puede entender mejor ese proceso de virreinato. Y en La otra Isabel hay una parte muy, no quiero decir dura, interesante tal, que es el encuentro con la religión. Es que en el mundo nuevo el encuentro Isabel, con otra religión, porque pues digo, ella viene de ahí y se da cuenta que estos señores que llegaron, pues más allá de que son diferentes y montan caballos y esas cosas raras, ¿qué crees? Tienen esta concepción del mundo que se llama religión, que tiene estas cosas, y ese relato es interesante, ¿no? Y además no solo eso, sino que ella se da cuenta que el poder que antes ostentaba Moctezuma, esos privilegios que ella tenía antes cuando era mexica, ahora los puede seguir teniendo siempre y cuando se transforme a la fe cristiana, ¿no? O sea, yo siempre, cuando estaba haciendo la documentación para esta novela, la gente en España, las versiones que hay en España y se cristianizó, conoció la fe verdadera, ¿verdad? Con esa narrativa que tienen los españoles de grandilocuencia, ¿no? De salvador de almas, etc. Exacto. Y yo pensaba... La salvamos. La salvamos, ¿no? La salvamos y yo dije, no, ¿qué tal que ella pensara, bueno, voy a jugar con otras reglas, pero al fin y al cabo voy a jugar un juego, o sea, y a mí me conviene parecer muy devota, porque esto es lo que rifa ahora, ¿no? Pero que no necesariamente sea una cuestión de fe, sino una cuestión de conveniencia. Entonces, este tipo de dobles juegos, de maquiavelismo que hay en la novela, es lo que hace la novela interesante, porque te cuenta las cosas de otra manera. Hablabas de documentación. Debe haber habido un trabajo de investigación de mucho tiempo, ¿no, Laura? ¿Cuándo empezaste a pensar en esta historia y a trabajar, ¿no? Pues después de escribir Carlota, ¿no? Empecé ya con la documentación. Yo había leído la biografía de Hernán Cortés de José Luis Martínez y me fascinó. Entonces empecé a leer más sobre la conquista, sobre los personajes que participaron en ella, y entonces me di cuenta del gran vacío de las mujeres. O sea, dije, ¿y dónde están las mujeres en la conquista? Solo son... Porque Yolanda, seguro había, ¿no? Claro. Dijiste, seguro había, que no están contadas aquí es seguro otra cosa, pero de que había. Tenía que haber más que Malinche, ¿verdad? O sea, había más. Y no solo había más, sino que, fíjate, encontré a Isabel Moctezuma, encontré a Luisa Jicoténcatl, la hija de Jicoténcatl el Viejo, que estaba casada con Alvarado, el que perpetró la matanza del Templo Mayor, Catalina Juárez Marcaida, que fue la primera esposa de Cortés, María de Estrada, que fue una mujer soldado que batalló junto a Cortés en la Noche Triste, que salvó a muchas mujeres también. Y todas estas mujeres dije, ¿por qué no conocemos su historia? ¿Por qué las quiero yo ver vivas, moviéndose, ¿no? Y entonces empecé a investigar, ya con un sesgo específicamente buscando a las mujeres. Me tardé, pues eso, unos 2 años hasta que yo ya empecé a escribir la historia. A Leonor Cortés, que fue la hija que tuvo Cortés con Isabel Moctezuma, entonces la hija de la conquistada y la hija del conquistador, ¿no? La nieta de Moctezuma era hija de Hernán Cortés. No, porque si uno se mete a leer todo lo que está escrito de esos tiempos no acaba nunca, sino ir eligiendo y viendo, ya con este sesgo que tú dices en términos de quiero encontrar a las mujeres.
Y en términos de investigación y en términos también de narrativa, porque yo quería contar una historia diferente, no lo mismo que ya se ha contado tantas veces, y sin embargo las fuentes pues son las mismas para todos, ¿no? Hay ahora estudios sociológicos muy interesantes como los que hace Camila Townsend sobre las mujeres en la conquista. Entonces, creo que ya está cambiando la mirada hacia lo femenino en la conquista. Ya no son esas mujeres que no tienen ni voz ni voto, o sea, lo tenían de otra manera, ejercían su poder de otra manera, obviamente, pero estaban ahí al pie del cañón. Y es interesantísimo cómo se va construyendo la narrativa de otra manera, desde otro punto de vista, y también el lenguaje del libro. O sea, creo que esta es una novela muy literaria porque aunque tiene mucho de historia, por supuesto que tiene muchísimo de historia, también tiene ficción y también tiene un uso del lenguaje muy poético. Por ejemplo, para yo poder hacer hablar a los personajes, cierto, sí. leía los poemas de Nezahualcóyotl, entonces según lo que había en los poemas de Nezahualcóyotl, yo reconstruía diálogos. En fin, es una novela muy bonita en cuanto a lo musical, o sea, en cuanto a esa voz que se te va metiendo en la cabeza. Es una voz como que te va susurrando una historia. Estamos en pandemia, la experiencia no ha sido la misma de presentar un libro. Supongo que has tenido clubes en ambos lados del océano, ¿no? De mexicanos y de españoles que supongo ven con diferentes ojos a la otra Isabel, ¿no? Sí, sí, pero como esta es una novela de reconciliación, o sea, es una novela que transita en el camino del medio, no quería que fuera una novela que leyeran solo mexicanos o que leyeran solo españoles, o sea, es una novela en donde los personajes son de los dos lados, o sea, es una novela que toca las dos orillas. Entonces, tanto de un lado como de otro es una novela que está gustando muchísimo. Y lo que me decías de los clubes de lectura ha sido una experiencia diferente, desde luego, como esto que estoy teniendo yo ahora contigo, que bueno, que me encantaría estar ahí, desde luego la cercanía, pero también nos ha facilitado en algunos casos llegar a más personas, porque claro, yo he tenido clubes de lectura con 200, con 300 personas, uno cada semana, que eso es algo que antes se podía hacer solamente cuando presentabas el libro y ya está, ¿no? No había más. Y ahora la verdad es que estamos teniendo pues esa posibilidad de interactuar con el mucha lector. Más gente. Sí, sí, que también se agradece, por supuesto, el face to face, ¿no? Pero ya sucederá pronto, Laura. Pero ya sucederá. Sí. La otra Isabel, Laura Martínez Vélez, de Planeta, ya está a la venta en todas partes. Vaya, cómpralo. Laura, te mando un abrazo hasta allá. Que igualmente. Te vaya muy bonito. Un gusto verte. Pónganse a leer. Aquí está. Venga.